Buenos días a todos, espero que se encuentren bien. Gracias por haberse conectado ya desde temprano. Qué bueno ver el esfuerzo que están haciendo en conectarse desde incluso antes de las 7. ¿Verdad? A Heidi le vamos a dar el premio, creo yo, ya es la segunda vez que se conecta temprano y cada vez se conecta más temprano. Muy bien. Vamos a iniciar la sesión de hoy. Para la sesión de hoy les menciono la agenda. Está compuesta, como ya saben, por la bienvenida, la asistencia, que ya fue enviada, el link ya fue enviado al chat tanto de Meet como de WhatsApp. Entonces cualquiera de las dos que se les haga más fácil puede usted entrar y llenar ahí su asistencia. Luego vamos a hablar un poquito acerca de la actividad del sábado pasado para recalcar algunos temas que fueron tratados. Si hubiera alguna duda todavía, la podemos resolver. Luego vamos a ampliar también los registros y controles que se tienen dentro de la supervisión. Ya habíamos hablado de providencia, dictamen, resolución, incluso hablamos un poco de la confrontación de documentos, de la solvencia, y hoy vamos a agregar la cédula de notificación. Luego vamos a las preguntas de autoevaluación y por último vamos a generar entre todos un caso para poder resolverlo a través, valga la redundancia, de una resolución. O sea, vamos siempre en la misma línea de estos registros y controles. Entonces, esa parte es la que nos corresponde. Entonces, espero yo que todos podamos participar. Entonces, como pueden darse cuenta, es prácticamente una realimentación con un pequeño agregado de esta semana o un nuevo registro y control. La idea es que formemos un diálogo en esta mañana. Entonces, ahí les voy a suplicar que si hay mucho rebote de sonido, me avisen para ir moderando el volumen y que no interrumpa cuando alguien vaya a participar y se escuche doblemente, ¿verdad? Porque se escucha a través de las bocinas que utilizo, entonces puede rebotar el sonido. Entonces, por favor, esa situación. Muy bien, empezando entonces de lleno la realimentación de la semana pasada, recordemos nuevamente que se hablaron de algunos registros y controles. Desde luego, pues el punto de vista de supervisión educativa, ustedes ya lo escucharon el sábado anterior a través de la licenciada Zoe. Lo que voy a hacer yo es hablar un poco desde el punto de vista del usuario, es decir, de la persona que hace un procedimiento y que requiere de. En primer lugar, voy a hablar un poco de la providencia. Porque la providencia, digamos, es un documento sencillo, fácil de entender. Pues la cosa más clara que tenemos que tener, o lo más claro que debemos tener en la providencia, es que es un documento que va a servir para trasladar. Viene hacia mí alguna petición, alguna solicitud, algún proceso que quieran realizar los diferentes usuarios, y entonces lo que voy a hacer yo es trasladar esa petición porque no me corresponde a mí o no está en mi poder o en mi decisión el tomar la solución final a esa cuestión que están presentando ante mí. Por ejemplo, había un ejemplo de un colegio que quería hacer una ampliación de servicios educativos. Es decir, quería nuevas carreras en su establecimiento. Supóngase usted que X colegio tiene bachillerato en ciencias y letras, nada más. Pero ahora quiere agregar el bachillerato en ciencias y letras con orientación en computación. Entonces, lo que necesita ahí es una ampliación de servicios educativos. Ese es el término que utilizan en dirección departamental. Pero van a venir y van a ir con, digamos que yo soy el dueño del colegio y voy a ir y voy a juntar todo el expediente y entonces se lo voy a llevar a la supervisora educativa o supervisor educativo. Entonces ahí no corresponde.
De hecho, podría decirme, mire, aquí no. O puede hacer el proceso administrativo de trasladar. Entonces, para trasladar ese expediente que estoy llevando yo a supervisión, que ahí no corresponde, entonces va a ser una providencia donde traslade ese expediente a la Dirección Departamental de Educación. Para eso sirve la providencia. Entonces, la providencia podemos decir que sí es un registro y control que es muy utilizado en supervisión educativa. Ahora bien, había alguien también que dentro del diario mencionó que no había entendido muy bien qué era el expediente o qué documentos conformaban el expediente. Porque se habló de expediente, la licenciada hizo la aclaración de que no se refería al expediente de un estudiante o de un docente que se recibe cada vez que es contratado. Teniendo claro eso, que no es ese tipo de expediente, sino es otro tipo de expediente, no vamos a hablar de expedientes de docentes, sino vamos a hablar de expedientes para diferentes trámites administrativos. Por ejemplo, este que les digo yo, el de ampliación de servicios educativos. ¿Qué documentos van a conllevar ese expediente? Entre algunas de las cosas, porque no recuerdo a cabalidad todas, está el hecho de que vaya el personal docente que va a atender a esa carrera que se quiere aperturar. En el caso de los colegios privados va todo el currículo de cada docente para verificar que tenga el conocimiento o la preparación técnica para guiar en los cursos que se le vayan a asignar. En el caso de los institutos públicos, pues qué personal cuenta o con qué personal ya se ha hecho convenio a través de la Dirección Departamental de Educación que va a ser reubicado para atender a estos estudiantes. Otra de las cosas es que debe tener un proyecto curricular. No es, ya está el CNB a nivel nacional, ya está, pero debe ser adecuado a las condiciones de la comunidad. Entonces deben ellos adecuar el CNB o prácticamente, como veíamos en el curso de planificación curricular, hacer un currículo local, obviamente basado del currículo nacional. Luego debe tener una demanda educativa, es decir, como un censo que se hace a quiénes son los que quieren ir a estudiar esa carrera, nombres de estudiantes, códigos personales de los estudiantes que pueden llegar a ser estudiantes de esa carrera. Entonces, ¿qué hacen los colegios privados? Entonces pueden ir a visitar casas que están alrededor, pueden preguntarle a las personas que están estudiando ahí si tienen hermanos que les gustaría estudiar y obtener los datos a través de, o cualquier otra forma en la que quieran ellos recabar la información. Pero sí deben presentar un listado de posibles alumnos que vayan a tener en esa carrera. Lo mismo sucede para el sector público, ¿verdad? La única diferencia, les decía, es en el currículo del personal, que en el colegio privado sí debe ir todo el currículum vitae, mientras que en el sector público, pues con el nombre es suficiente porque ya se sabe que se tiene un registro en el Ministerio de Educación de todo el personal. Entonces de ahí pueden obtener la información. Ese sería un expediente para ampliación de servicios educativos. Ahora bien, de la misma manera, quienes tienen un centro educativo, colegio o instituto en donde se imparte una carrera, deben también hacer la revalidación de los servicios educativos cada quinquenio, eso es, cada 5 años. ¿Qué documentos van a requerir en ese expediente para revalidar las carreras que están o los servicios educativos que están ofreciendo? Pues ahí se hace más fácil porque entonces solo necesita la resolución o acuerdo ministerial que avala o que crea la carrera o el instituto o colegio. Necesitan el personal docente que va a atender nuevamente a las carreras y documentos del representante legal.
ya sea si es privado o público, principalmente los documentos que lo identifiquen, DPI, ¿verdad? Entonces, ese es otro tipo de expediente. Entonces, si se dan cuenta, ya son dos expedientes que varían de uno a otro y estamos hablando de un tema muy parecido. En uno queremos más carreras para un establecimiento y en el otro solo queremos que nos sigan autorizando para otros 5 años más las carreras que ya tenemos. Entonces, son expedientes diferentes, pero tenemos que tener en cuenta que son también procesos diferentes. Entonces, respondiendo a la duda que presentaba esta persona, y me pareció interesante, por eso aclararla hoy también, explicar que por cada trámite que se quiera realizar o procedimiento que se quiera realizar, va a haber un expediente diferente con requisitos totalmente diferentes. Entonces, no podemos generalizar y decir el expediente o los expedientes que se deben llevar para diferentes procesos administrativos tienen que contener estos documentos. Porque no, ¿verdad? Todos son diferentes. Si usted quiere, por ejemplo, hablábamos la otra vez de la catalogación del magisterio, para usted poder ir registrando sus años, porque puede registrarlos incluso si está trabajando en sector privado, para registrar esos años y que vaya contándole el escalafón del cual hablamos, que va por letras. A, empieza usted. Debe ir a la dirección departamental a catalogarse, a registrar prácticamente que usted está trabajando en educación. Y para eso se requiere un tipo diferente de expediente. Ahí le van a pedir, de los años que usted ya ha trabajado, le van a pedir qué servicios o qué cursos ha dado. Para eso va a requerir de actas de inicio, cierre de labores, va a requerir de cuadros MED, va a requerir de documentos que respalden lo que usted ha hecho. En este caso, si es contrato del Ministerio de Educación, el contrato del Ministerio de Educación, y si es del colegio, el contrato del colegio. Entonces, esos documentos usted los va a ir conformando año por año, juntamente con la hoja de servicio que ya hemos mencionado, pero que más adelante vamos a detallar y practicar el llenado. Entonces, es otro tipo de expediente, es un expediente totalmente diferente. Entonces, nuevamente reitero, porque quiero que quede claro que cada expediente tiene una naturaleza diferente. Pero el concepto que nos daba la licenciada Zoe es que son documentos que van a servir para realizar un proceso administrativo o un trámite, que dan inicio, que fundamentan. Porque si yo no tengo nada, por ejemplo, les hablaba de la catalogación, no tengo ningún documento y digo, mire, yo ya trabajé 4 años, quiero catalogarme, pero si no tengo, y de hecho, pues, dicho sea de paso, compartirles mi experiencia también, porque yo estuve trabajando en un colegio por varios años, pero en ese colegio no se hacían actas de inicio ni de cierre de labores. O sea, yo nunca firmé un acta de inicio y de cierre. Si lo hacían o no, no lo sé. Lo más seguro es que no, al menos eso concluyo yo, porque nunca me dijeron, mira, aquí está el libro, firme. Entonces, tras ese proceso de querer catalogarme, y al ver, bueno, necesito acta de inicio y cierre, obviamente esos años no los pude registrar. Entonces, prácticamente esos años que trabajé en el colegio no contaron para esa catalogación del magisterio que ya hemos hablado en cursos anteriores. Entonces, por eso les digo que sí, definitivamente se requieren de expedientes para fundamentar las acciones que vaya a tomar los superiores administrativos o la administración, en el caso también de la catalogación. Eso me pareció interesante rescatar en algunos de los comentarios. En otros de los comentarios que leí es cómo no caer en ilegalidades, decía alguien en su diario. Cómo no caer en ilegalidad es muy amplio de poder solucionar. Si no podemos decir, mira, aquí hay una pastillita para que usted no haga nada ilegal. Y no le vamos a decir eso porque definitivamente no se puede.
¿Qué debe hacer entonces si usted no quiere caer en una ilegalidad? Si usted estuviera en un puesto administrativo, primero y fundamental, conocer las leyes que se relacionan con educación. Y ya con eso ya tiene mucha tarea que hacer. Porque si se recuerdan ustedes, vimos nosotros algunas leyes que consideré yo, dije, bueno, estas pueden ser las más utilizadas. Pero el sábado pasado, si también recuerdan, la licenciada Zoe estuve mencionando otras y otras leyes. Hablaba, por ejemplo, el reglamento, el normativo para la confrontación de documentos. Entonces, hay más, definitivamente hay más. Si tuvieron la oportunidad o si no tuvieron la oportunidad de escuchar al maestro Arismendi a través del foro, no, del webinario que hizo a través de la Dirección Departamental de Alta Verapaz, para quienes pudieron escucharlo, pudieron escuchar variedad de leyes. Hay un montón. Y él tampoco es que haya abordado todas las leyes. Si no lo escucharon y están interesados en escuchar, pueden entrar porque el video quedó grabado en la página de Facebook de la Dirección Departamental de Educación de Alta Verapaz. Entonces puede ahí también entrar fácilmente si usted está interesado, ¿verdad? Eso ya es extra para el que quiera seguir aprendiendo fuera de este espacio de la universidad. Entonces, ¿cómo no caer en ilegalidad? Mire, es difícil. Usted tiene que conocer las leyes y tiene que aplicarlas. Obviamente, al menos yo como estudiante, pues cuestioné el hecho de decir, pero es que son un montón de leyes, esas no me las voy a aprender, no las voy a saber. ¿Cómo voy a hacer en el momento en el que ya esté en el asunto, en una situación difícil y tenga que solucionar algo, si no voy a recordar? Y de ahí nace una de los grandes aprendizajes que he tenido, porque cierto docente nos dijo, el que tiene la información tiene el poder. Entonces no es que nosotros vayamos a memorizar todas las leyes. Primero que sepamos que existen las leyes, qué leyes existen, la naturaleza general de esa ley. Por ejemplo, si yo les digo en este momento, miren, hágame un favor, yo ya he trabajado 8 años en un centro educativo, ¿en qué clase escalafonaria debo estar? Entonces usted ya sabe a dónde tiene que ir a la ley de dignificación y catalogación del magisterio, verificar las clases escalafonarias, cuántos años tiene por cada clase, etc. Y entonces usted ya puede dar una solución. Pero porque ahora ya sabe que existe una ley que regula eso. Pero si usted no supiera que hay una ley que regula eso, usted se quedaría pues, sin saber. Primero ni sabría qué es catalogación. Entonces es muy necesario que se tenga en cuenta el conocimiento de las leyes. Y después que usted vaya recopilando todas esas leyes. Espero yo que los que hayan ya analizado las diferentes leyes ya empiecen a hacer su carpetita ahí de leyes educativas. Y tengan la Constitución, tengan la ley de catalogación y todas las que vayan surgiendo más adelante y las que ya han surgido, además de las que ya se trataron, porque todas las leyes son importantes, no hay ley más importante que otra. Y respondiendo también, haciendo el enlace a la siguiente duda que me pareció interesante, decían, pero ¿cuál es la jerarquía de la supervisión? O sea, no hay una jerarquía de supervisión, o al menos no sé si entendí mal la duda que tenía él o la compañera al mencionar la supervisión. O sea, la supervisión se rige a través de la jerarquía, si hablamos de la jerarquía legal, de la pirámide que ya vimos anteriormente. O sea, ellos deben ir respetando. Y si se pudieron dar cuenta ustedes, en la pirámide de Kelsen que vimos antes, está la Constitución, los decretos, los acuerdos gubernativos, acuerdos ministeriales, cosa que el supervisor no puede ingerir en esos 4 niveles, no puede. Luego están las resoluciones y dictámenes, aún ahí no puede ingerir el supervisor. Entonces son 5 niveles que tiene encima el supervisor que debe respetar. 5 niveles en cuanto a jerarquía legal, que quede clara esta situación.
No me refiero a los puestos administrativos que tiene. Esa es la organización del Ministerio de Educación. Entonces, tiene 5 niveles legales que respetar para poder tomar una decisión. Y en base a ello, hacer ya algún documento que le compete. Un dictamen, una providencia, etc. Entonces, es necesario entonces tener muy clara esta situación. Son 3 de las cosas que quise rescatar. Tal vez no las más importantes, pero sí considero las más precisas que podamos entender. Retomo. Providencia entonces nos ayuda a trasladar, para que lo tengamos claro. Yo quiero enviar, yo soy director y me mandan a mí, por ejemplo, un documento para que yo apruebe una carrera. Eso no puede ser. Entonces, ¿qué hago? Traslado, una providencia. O cualquier otra situación que esté fuera de mi alcance y de mi jerarquía administrativa. Entonces ese documento va a ir de a poco trasladándose de dirección a supervisión y de supervisión a dirección departamental. Providencia. Ahora bien, hablamos también de otro documento que era el dictamen. Dictaminar, es decir, dar conclusión a una situación que se esté dando. Ahora, seguramente la duda más grande que quedó fue, y lo planteó alguien, y entonces, ¿cómo sé yo qué documento voy a recibir? ¿Voy a recibir un dictamen o voy a recibir una resolución en el momento en que quiera trasladar al personal? Recuérdese primero que el traslado solo hay para el personal permanente, es decir, 011, que está subutilizado. ¿Qué quiere decir subutilizado? Que no tiene muchos alumnos y entonces está prácticamente haciendo nada en el centro educativo. Comúnmente entonces, ¿qué viene a hacer? Viene a moverse, a reubicarse para un centro educativo que sí tenga demanda o que sí tenga necesidad. Puede ser un centro educativo primario, básico, diversificado. Entonces, esa situación se da. Entonces, decía alguien, Adali creo que fue quien preguntó en el sábado anterior, ¿cómo sé yo qué documento me van a dar? La respuesta de la licenciada fue desde el punto de vista de la administración. O sea, Adali usuario, la licenciada soy administradora, entonces viene Adali y hace su gestión para que sea trasladada. ¿Quién decide ahí qué va a hacer? Si un dictamen o providencia, las autoridades, la administración, tanto la supervisión educativa, junto con la dirección departamental de educación. Ahora bien, yo no sé si entendí mal, pero yo me quedé con la espinita, pero ¿y qué otra forma de entender? Ahí sí, la misma pregunta que les hago en el diario, si lo hubiera hecho diferente, ¿de qué forma lo hubiera hecho? Entonces yo dije, bueno, si yo lo entiendo de otra manera, para mi interpretar, lo entendería como, si yo fuera supervisor o si yo fuera parte de la dirección departamental de educación, digamos que estoy tomando mi puesto hoy, y llega alguien y me pide reubicación, ¿qué documento voy a hacer? ¿Un dictamen o una resolución? Entonces, ahí se complica más el asunto. Entonces, yo desde ese punto de vista quise entender la pregunta de Adali. Yo no sé si esa era su perspectiva o no, pero viéndolo desde otro punto de vista a la respuesta que nos daba la licenciada, no digo que la respuesta estaba mala, definitivamente no, esa es la respuesta desde el punto de vista administrativo, pero si yo estuviera entrando o iniciando como autoridad educativa, obviamente voy a tener muchas dudas. ¿Voy a hacer un dictamen o voy a hacer una resolución? Pues aquí va la respuesta. Según lo que he estado buscando y leyendo, me encontré con que el dictamen va a servir para darle fin a una situación. Y la resolución va a ser la respuesta final a una petición. Entonces, ahí encuentro yo una diferencia muy mínima y que posiblemente muy pocos puedan ver o ni se pueda ver, o de repente alguien va a decirme, no es una diferencia clara.
pero por lo menos logro encontrar esta diferencia en que la resolución se va a utilizar cuando haya una petición, cuando haya un grupo de personas interesadas que hagan una solicitud. Mientras que para el dictamen no es necesario. No digo que no vaya a haber una petición, pero no es necesario que haya una petición. Entonces, el dictamen puede, se me ocurría a mí, pensando en ejemplos, puede ponerle fin a un problema en un centro educativo, por ejemplo. Se están peleando, hay mucho pleito entre dos maestros, digamos. Bueno, maestras mejor, ¿verdad? Porque las mujeres son las que más se pelean. Bueno, supongamos que hay pleito entre dos maestros. Entonces, ahí no hay ninguna petición, pero desde supervisión educativa se ve ese problema y que hay cierta deficiencia en la atención de los estudiantes porque hay roces entre maestros o entre director y maestros. Nadie está pidiendo que se mueva. Entonces, puede dictaminar, avalar el traslado de ese docente o de uno de los dos docentes a otro centro educativo. Nadie lo pidió, pero es una acción que era necesaria. Mientras que, por el otro lado, la resolución, yo como docente interesado, voy a pedir mi reubicación. ¿Por qué puedo pedir mi reubicación? Uno de los casos que mencionaba la licenciada, porque mi escuela no existe. Y hablo de escuela porque la mayoría del personal presupuestado es de nivel primario. Mi escuela no existe. No tengo suficientes alumnos, puede ser la otra solución, la otra opción por la cual pida. O de repente en la comunidad me amenazaron con matarme. Entonces, por mi seguridad, yo voy a pedir mi reubicación. Obviamente, como dijimos antes, debe existir un expediente. O la última opción es que tengo una enfermedad que me impide viajar hacia mi sitio de trabajo y requiero de estar más cerca de mi ubicación de vivienda. Reitero, en todos debe existir un expediente que respalde, no solo es de pedir. Pero entonces ahora ya estoy pidiendo. Entonces hay una resolución. Se soluciona de esa manera. Esa es la pequeña diferencia que encuentro yo entre el dictamen y la resolución. Obviamente la licenciada nos dijo se pueden aplicar cualquiera de las dos, pero desde el punto de vista en que yo soy administrador. O sea, yo soy superior a usted, entonces usted no me va a venir a pedir a mí. Eso fue lo que dijo ella. No en esas palabras, pero sí. Usted como usuario no me va a venir a pedir a mí que quiere. Mire, deme un dictamen para reubicación o deme una resolución para reubicación. No, usted lo que va a solicitar es reubicación. A través de qué documento se vaya a dar su reubicación, eso ya va a depender de la autoridad. Pues, espero yo. Sí, diga. Por ejemplo, para la apertura de un colegio, no es un dictamen. No, ahí es una resolución. Por eso les decía, analizando esta semana, pensaba yo, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Encontrarle una diferencia. Ahí es una resolución. Y de hecho se hablaba también de acuerdo ministerial. Solo permítame, no sé quién habló ahí, pero permítame, si no se me olvidan las ideas. Hay acuerdo ministerial, hay unos centros educativos que fueron aprobados por acuerdo ministerial. Eso fue en tiempos antiguos, muy atrás. Pero los nuevos centros educativos, digamos, que se están autorizando actualmente, tal vez de hace unos 5 años atrás, se autorizan a través de resolución departamental. Esto por la descentralización a nivel nacional. Es decir, antes solo se autorizaban en el Ministerio de Educación en la capital. Ahora ya se autorizan a través de la Dirección Departamental de Educación. Por eso es una resolución, porque la Dirección Departamental no puede hacer acuerdo ministerial. El acuerdo ministerial solo lo hace el ministerio en sí. Gracias. Yo creo que este aporte es muy importante porque nos hace ver otra diferencia que hay entre el dictamen y la resolución. Porque
claramente no va a haber una resolución en el primer paso, una resolución en el segundo paso y una resolución final que diga que sí se avala el funcionamiento del centro educativo. En ese caso, en los pasos, ahí están correctos ustedes, en los pasos anteriores lo que se da es un dictamen que avala la creación. Uno de los avales o dictámenes que deben dar se da en recursos humanos si fuera un centro educativo de nivel o del sector público. ¿Por qué? Porque recursos humanos es quien debe aportar a los maestros o decir si hay maestros disponibles para que vayan a trabajar a ese centro educativo. Entonces ahí es un dictamen, no es una resolución. Entonces ustedes si lo hicieron ante un proceso antes de terminar, están correctos. Ahora los que lo hicieron para aperturar, considero que precisamente para eso nos sirve esta plática, para mejorar. Entonces voy a considerar esa parte porque no quedó muy clara y de hecho pues pero no lo que clara. Nos decía el compañero antes es muy importante y sí, respondiendo a la segunda pregunta del CIRE, sí tenemos contemplado en la guía programática, recuerdo yo que está el CIRE, para darle una revisadita a cómo se maneja, aunque el CIRE es el Sistema Integral de Registros de Estudiantes, ¿no? O sea, se enfoca más a solo estudiantes. Hay otros procesos que no contemplan el CIRE, pero sí, la mayoría se basa en decir, bueno, quiere hacer algo, tráigame la estadística del CIRE, o sea, para tener en cuenta la cantidad exacta de estudiantes. Y sí lo vamos a ver. Totalmente de acuerdo. Como les mencionaba ya la licenciada, al final del proceso pueden ser cualquiera de los dos documentos. Pero si queremos encontrar la diferencia entre dictamen y resolución, podemos verlo como resolución es el fin del proceso. Ahora, dentro del mismo proceso no puede haber resolución 1, resolución 2, resolución 3. Entonces, en ese proceso sería justamente lo que ustedes hicieron, un dictamen. Dictaminan favorable o avalan para que se dé la resolución. Porque usted tiene toda la razón, en junta mixta se toma esa decisión, pero la resolución no la puede hacer junta mixta. La hace el director departamental de educación. ¿Pero de qué se va a guiar el director departamental de educación? De que junta mixta ya haya conocido el caso, lo haya analizado, estudiado y haya dictaminado favorablemente a favor del maestro que está solicitando la reubicación. Entonces, ustedes están excelentes. Considero yo que estos dos ejemplos que nos mencionaban los compañeros nos ayudan a aclarar mejor esta situación entre dictamen y resolución. ¿Verdad? Creo muy conveniente su participación. Muchas gracias. Si no hay más dudas, voy a pasar a otros registros y controles que también fueron mencionados el sábado pasado. Finalizando esta parte entre dictamen y resolución, que es el que creo yo hubo más conflicto en decir, bueno, ¿y cuál hago, cuándo o cómo lo hago? ¿Cómo diferencio? Les finalizo entonces en que otra o la última tal vez de las diferencias que vamos a hablar entre el dictamen y resolución es su estructura. O sea, eso ya sería desde el punto de vista del usuario. ¿Cómo sé yo si me dieron un dictamen o una resolución? La estructura. El dictamen pudimos ver bien, lleva el encabezado del centro educativo, la institución que emana el dictamen. Alineado al lado derecho tenemos el asunto y debajo el dictamen o el aval del caso. Y obviamente una breve reseña del caso que se está tratando. Mientras que la resolución, si ustedes se dan cuenta, la resolución tiene una estructura semejante a un decreto, a un acuerdo gubernativo o a un acuerdo ministerial. Maneja prácticamente la misma estructura porque tiene los considerando y considerando y después va el por lo tanto o por tanto. Decreta o soluciona o resuelve y ya va qué es lo que está resolviendo. Esa es la resolución. Entonces, simplemente si los tuviéramos a la vista podemos fácilmente, aunque no tenga la palabrita dictamen y resolución, distinguirlos a través de su estructura, ¿verdad? El que se parece a una ley
es una resolución. El que se parece más a un documento administrativo como un oficio o circular es el dictamen. Luego hablamos de, bueno, nuevamente espero que ya haya quedado claro. Después hablamos de otros registros y controles que eran, uno era la solvencia. Y quisiera ampliar también desde mi punto de vista, desde el usuario, qué tipo de solvencia entonces puedo pedir yo. De hecho, el año pasado tuve la oportunidad de optar a una plaza fuera del Ministerio de Educación y lo que me solicitaban era una carencia de sanciones disciplinarias. Es decir, que yo no tuviera ninguna falta al servicio. ¿A quién le pido esa solvencia? O sea, que yo estoy solvente en cuanto a indisciplinas, que no he faltado alguna norma legal y administrativa educativa. Entonces, ¿qué hice yo? Vine yo y le pedí a mi autoridad inmediata superior, que era el director. Entonces voy con el director y le digo, mire, necesito o me puede extender una carencia de sanciones disciplinarias. Pues pocas personas piden estos documentos, entonces son muy desconocidos. Entonces empezó a preguntar que quién era el que emanaba ese documento, porque a veces es el director, a veces es supervisión educativa o a veces se debe ir hasta la Oficina de Recursos Humanos de Dirección Departamental de Educación. La solución que le dieron o la respuesta que le dieron en Dirección Departamental de Educación es que primero él, porque él conoce mi proceso, digamos, estuve 2 años en ese instituto y digamos en ese tiempo él conocía. Entonces él tendría que decir primero que en su administración no había ninguna falta disciplinaria de mi parte, a través de un documento, ¿verdad? Que era la solvencia en ese caso. Entonces hizo la solvencia, pero también le dijeron, sin embargo, debe llevar el visto bueno de supervisión educativa. ¿Por qué? Porque este docente ya trabajó antes en otro instituto o en otro centro educativo en el mismo distrito escolar, es decir, bajo la misma supervisión. Entonces, si hubiere algún antecedente antes, alguna falta disciplinaria antes del tiempo o de estos 2 años que estuve en ese instituto, pues, ¿quién lo debe saber? Supervisión educativa. Entonces, debe ir con visto bueno a supervisión educativa. Entonces, esa solvencia, aunque no se haga en supervisión educativa, sino sea del centro educativo, debe también tener conocimiento de supervisión educativa o debe avalar o dar principalmente el visto bueno de que esa persona no tiene, o en mi caso que no tenía, ninguna falta disciplinaria o falta al servicio. No les voy a decir si me la dieron o no, solo les cuento el proceso. Entonces, son registros y controles que se manejan también. Ese es otro tipo de solvencia. Es decir, solvencias van a haber un montón. De hecho, como les decía, a veces ni se conocen, pero si lo requieren de diferentes instancias, pues se crea el formato a través de una solvencia, ¿verdad? En la que se dictamina o se dice que está solvente quien lo está pidiendo. Ahora bien, le aclararon también en este mismo proceso al director que tuve el año pasado que si fuera un director el que estuviera pidiendo, en ese caso ya no sería él, porque él no puede decir yo no tengo faltas al servicio o faltas disciplinarias. Él no puede, porque ¿cómo voy a avalar mi propio trabajo? Sino mis superiores deben avalar. Entonces, si el director requiriera de una solvencia, entonces quien debe emitir esa solvencia sí es supervisión educativa, como en el ejemplo que dio la licenciada acerca de los expedientes y todo eso de fin de año. Pero debe ser también con el visto bueno de recursos humanos de la Dirección Departamental de Educación. ¿Por qué? Porque siempre la autoridad superior inmediata también debe avalar estas solvencias que se tienen a nivel administrativo. Entonces, eso quería aclarar o ampliar
en cuanto a la solvencia de la que se habló. Formato no hay, como decían, un formato para la solvencia no hay. No, cada institución lo va a ir generando, incluso puede variar entre una solvencia y otra, dependiendo de para qué quiera esa solvencia o qué tipo de solvencia quiera. Y por último, si no recuerdo mal, se habló acerca de la confrontación de documentos. Entonces, la confrontación de documentos es prácticamente comparar que la original y la copia sean exactamente la misma y que puedan evidenciar a través de su firma el supervisor educativo que sí. ¿Para qué se hace esto? Pues principalmente a nosotros los que estamos contratados bajo el renglón 021 o personal supernumerario o temporal, es decir, cada año nos tienen que estar contratando, tenemos que llevar documentos para que nos contraten. Y esos documentos deben estar confrontados, es decir, para verificar que sean reales las copias que estamos llevando. Imagínense ustedes, si ya casos se han escuchado de maestros que a veces llevan documentos que no son originales. Es decir, y a pesar de que ya llevan el sello de confrontación de alguna autoridad educativa. ¿Cómo le hacen? No sé, si por la premura del tiempo la autoridad educativa no se ha percatado de que exactamente no es la original o que hay otro proceso, eso no lo podemos determinar. Pero lo que sí les puedo contar es que en las firmas de contrato que anualmente tenemos, el año antepasado, si no recuerdo mal, fue donde se evidenció mucho este caso y entonces se dejó fuera del proceso a estos maestros que estaban entregando documentos ilegales, además del proceso administrativo judicial. Entonces, pero esa es otra historia. Pero imagínense si ya tuvimos también un caso público en gobernación departamental, de todo se puede esperar, ¿verdad? Falsificación de documentos, y por eso es importante, si usted tiene la oportunidad, ya el otro semestre les toca ya su práctica administrativa, tengan mucho cuidado, porque ¿qué hacen los supervisores? Obviamente los supervisores están muy ocupados comúnmente. Entonces, ¿qué hacen? Si tienen algún practicante por ahí cerca, le dicen, mire, hágame el favor de revisar que esta copia sea exactamente igual a la original. Entonces, tenga mucho cuidado en revisar primero sellos, no los sellos dorados, porque eso es casi cualquiera. O sea, usted revise, en la parte de enfrente, revise el nombre de la persona, que coincida. Nombre de la institución, o sea, todo va a revisar, pero lo que más detalladamente debe revisar es el nombre de la persona. Fecha de extensión o expedición del documento, que está más abajo, la de los títulos y diplomas. Revise la fecha. Y aún más importante para mí sería revisar la parte de atrás. Porque en la parte de atrás hay muchos códigos o sellos que usted debe revisar. Y ahí sí debe revisar minuciosamente que corresponda. Por ejemplo, en Contraloría, algunos años atrás, bueno, es redundancia, ¿verdad? Algunos años atrás ponían un sello y a mano le ponían un número correlativo. Entonces usted debe verificar que tenga el sello de Contraloría. Todos los títulos deben estar registrados en Contraloría. Todos los títulos también deben estar registrados en la SAT. Entonces debe tener esos sellos sí o sí. Si no los tiene, no es un título válido porque no está registrado. Entonces lo primero que debe mandar a hacer, mire, vaya a registrar su título. Pero les decía, hay que verificar ese número. Hoy en día ya solo le ponen una calcomanía en la Contraloría. Entonces es más fácil ver el número, se lee más que cuando lo hacían a mano. Pero verifique que ese número que aparece en la fotocopia atrás sea el mismo que aparezca en el título original. ¿Por qué? Porque hay maestros que no han ido a registrar su título, pero como oyeron por ahí que si no, no les van a confrontar. Entonces, ¿qué hacen? Préstame la fotocopia de tu título de atrás. Saco la copia del mío de adelante y atrás del tuyo. Y entonces, aparentemente ya es un título confrontado o registrado. Entonces hay que tener mucha cuenta en eso. O puede que hasta en la misma fotocopiadora se hayan equivocado y le hayan sacado la copia atrás de otra persona.
Pues por eso es necesario también ver el número de confrontación. Lo mismo con el... Buenos días. Primero, lo que tuvo que hacer su hermana es ir a la policía y reportar como perdido los documentos. Esa parte es muy importante. Ah, bueno, entonces esa parte es muy importante porque entonces se hace descargo uno de la responsabilidad del delito que cometió la otra persona. Ahora, si no lo hubiera hecho, prácticamente son cómplices. Entonces, en ese caso está bien haberlo hecho. Ahora, como lo perdió y si ya no lo recuperó, lo que puede hacer es solicitar una reposición del título. Eso lo hace en dirección departamental. Obviamente le van a pedir que lleve sus certificados de estudios. Si no estoy mal, le piden incluso su certificación general de estudios. Para eso tendría que ir al centro educativo a solicitar, ¿verdad? Entonces, pero eso, para mayor aclaración, en dirección departamental. El asunto es el personaje este que cometió el error o el delito. Ni siquiera es un error, es un delito. Entonces, por eso es importante, les decía, revisar incluso los numeritos que aparecen atrás. Porque en el hipotético caso, usted ya estamos en el otro semestre, ya está usted en su práctica administrativa y llega alguien a confrontar y usted solo mira, ah, sí, sello y todo, ya, sí, pero no se puso a revisar minuciosamente. Le da al supervisor educativo los documentos. Bueno, incluso usted le pone el sello o la leyenda y le lleva al supervisor ya solo las fotocopias, porque eso es lo que sucede. Al supervisor, si tiene alguien de confianza, ya solo le va a pedir las copias. Revise usted y me trae las copias. Le lleva las copias y el supervisor firma. Usted está metiendo en un grave problema al supervisor educativo, porque él está avalando algo que no es cierto. Entonces es necesario, por eso les digo esta recomendación, porque sé que ya van a ir a práctica administrativa el próximo semestre. Entonces es necesario. Entonces, y como decía la licenciada, hay un instructivo, hay un manual, pero a veces por desconocimiento pues no lo ponemos en práctica. Tampoco, decía ella, en el instructivo aparece que no se puede confrontar a partir de una confrontación. Porque imagínese usted que sucedió este caso, usted no se dio cuenta, usted no revisó bien, supervisor educativo firmó, selló, confrontó, avaló que era original o que era fiel a su copia, y ahora va a ir él con otro supervisor, pero ya solo le va a llevar esa confrontación. Obviamente ahora ya no hay ningún riesgo de que encuentren que es mentira lo que está diciendo, porque es una confrontación ya hecha, mal hecha. Entonces, muy necesario que se tenga en cuenta esta situación, ¿verdad? Entonces, es un consejo muy sano que espero que apliquen desde ya o cuando tengan la oportunidad. Creo que hemos llegado al final del repaso de la clase anterior. Ahora, vamos a agregar solo un registro y control más que agregamos hoy. Hoy vamos a hablar, bueno, primero les voy a dar un ejemplo de confrontación. Pues ahí en pantalla podemos ver un modelo de confrontación. Puede variar en algunas palabras, pero la mayoría tienen más o menos esta leyenda. Dice: el infrascrito coordinador técnico administrativo del distrito escolar, el número del distrito, con sede en municipio y departamento, hace constar. Algunos utilizan la palabra hace constar todavía, que la presente es fiel fotocopia de su original, el lugar y fecha donde hizo la confrontación, firma, nombre y cargo de la autoridad administrativa. Algunos utilizan confrontó, ¿verdad? La palabra en vez de hace constar, pero es invariable. Este es un modelo muy utilizado en diferentes supervisiones educativas. Algunos le van a pedir a usted, que usted quiere confrontar, van a tener ahí afuera de su puerta esta misma leyenda y le van a pedir a usted que vaya y las imprima en sus fotocopias.
o vea cómo hace para transcribirlo a sus fotocopias, entonces la autoridad ya solo se encarga de firmar y sellar. Otros tienen un sello de confrontación, entonces ese sello lo marcan en su fotocopia y ya solo firman y colocan la fecha, el espacio para la fecha también. Ambos son aceptados en la administración, cualquiera de estos dos, ya sea que usted lo imprima, toda esta leyenda la imprima en su título, o solo a través de un sello de confrontación pueda ser realizado. Es importante aclarar también, tal vez parece un poco chistoso, pero ya sucedió una vez, que alguien llegó con su original, su título original y le dijo al supervisor educativo, vengo a que me confronten mi título. O sea, quería que le sellaran su título, que esta leyenda se la pusieran a su título. Eso no se hace. O sea, confrontar es ver que la original sea igual que la copia. Eso es confrontar básicamente. Y ahora sí, cédula de notificación. Este registro y control ya es muy poco utilizado. Ya la mayoría hace estos procesos a través de un oficio, pero existe y es válido en la administración educativa. En el municipio de Chiquimula, el departamento de Chiquimula, en la fecha que se da en la cédula de notificación, agregan la hora, los minutos, en dónde están, notifico a quien se le entrega este tipo de cédula de notificación. En este caso fue un director de un centro educativo, por medio de cédula que entregué a el nombre exacto de la persona a la que se está entregando la cédula de notificación, el contenido de, y ahí puede variar. Esa parte de abajo es la que comúnmente varía, ¿verdad? Porque no siempre va a ser ese listado de cosas. En algunas situaciones se ha hecho una cédula de notificación para citar a un docente a supervisión educativa. Conocí otro caso en el que un docente se retiró o renunció de su contrato. Supóngase usted que hoy, 22 de agosto, renuncio a mi contrato, pero el proceso administrativo para el corte de salario no llega hoy de una vez, solo porque le entregué a recursos humanos mi renuncia, sino lleva un proceso, se tarda días. Entonces supónganse que renuncié hoy 22. Llega fin de mes y me pagan el mes completo todavía el Ministerio de Educación. Y ya después sí, ya no me pagan. Pero entonces hay 8 días en los que me pagaron y yo ya no estaba trabajando para la institución. Entonces, ¿qué pasa? A través de una cédula de notificación me indican a mí que yo reintegre X cantidad de dinero que es equivalente a los 8 días de trabajo que yo ya no laboré para el Ministerio de Educación, pero que ellos sí me pagaron. Entonces, tengo que devolver ese dinero. Eso es a través de cédula de notificación. En este caso, pues solo le entregaron, dice, un oficio al parecer. Ahí está marcada la X y según número y una circular, o el número de circular que le entregaron a ese director. Luego abajo aparecen espacios para las firmas. Firma y nombre de quien emite, y del otro lado en el que está en blanco sería la firma y nombre de la persona que recibe. ¿Ves? Recibe y entrega. Ese sería digamos, uno de los registros y controles también que se utilizan en supervisión educativa, pero le decía, se ha dado mucha descontinuidad en este registro. Sin embargo, es válido usarlo todavía, no quiere decir que ya caducó o que ya no se utilice, solo que se utiliza poco porque ya utilizan otros que vamos a ir viendo más adelante, más generales. Pero este sí es un medio para notificar. Le notifico que se presente a la supervisión, le notifico que devuelva dinero, le notifico que entregue los expedientes, le notifico. No es una llamada de atención. Hay que aclarar eso. No es llamada de atención, porque ahí solo le están diciendo a usted que haga algo. Prácticamente es una instrucción. Es un medio para dar una instrucción. Y se llama cédula de notificación. Esa cédula de notificación puede llegar, antes
se usaban las cédulas de notificación también para, bueno, no antes, sino sigue usándose para cuando uno optaba a un puesto docente 011 o personal permanente. Entonces, cuando usted ya había ganado una plaza, le notificaban a través de una cédula de notificación que usted ganó. Entonces, se utiliza, todavía se utiliza, pero ya muy poco. A usted le llega una solicitud, como en el caso que hablábamos de una nueva carrera en un centro educativo, pero usted es supervisora, usted no puede autorizar. Entonces tienen que mandarlo a la dirección departamental. Entonces, si es solo, o sea, usted lo único que hace es recibir y mandar, lo único que hace. No hace ningún procedimiento, no tiene que dar ningún aval, sino solo tiene que trasladar. Para eso sí se utiliza una providencia. Ahora bien, tal vez usted confunde el hecho de que habíamos mencionado que, por ejemplo, para una nueva carrera, decíamos, en recursos humanos, sí deben dar un dictamen diciendo que tiene personal docente. Pero ahí sí hubo un estudio del caso que les presentaron para decir, bueno, sí podemos avalar que hay docentes. Pero cuando solo es pasar, digamos, lo recibo, pero se lo mando a alguien más, ahí es una providencia. La tarea que vamos a tener hoy, había pensado en algo diferente, pero por la hora mejor vamos a trabajarlo el otro sábado más despacio. Y hoy vamos a dejar la redacción de una cédula de notificación. Entonces usted revise en grupo siempre una cédula de notificación según el modelo que se les presenta y se presentó ya hace rato. Recuerden que la primera parte es una parte que prácticamente ya viene de cajón, ¿verdad? No se podría, al menos que ustedes quisieran modificar algo, pero dejando los mismos datos, ¿verdad? Porque son muy necesarios. Lo que sí vamos a variar es la segunda parte o la parte de abajo. En qué entregó, ¿verdad? Ahí vamos a ir variando y ahí les voy a pedir que modifiquemos. Cada grupo va a modificar, no van a poner resolución administrativa, acuerdo ministerial, oficio y providencia, sino van a colocar otras cosas. Como les dije, ahí es donde varía la cédula de notificación. Puede ser una convocatoria, puede ser un aviso de reintegro o cualquier otra circunstancia que ustedes quieran agregar ahí. En el lado izquierdo, reitero, se lista qué cosas posiblemente se pueden entregar, y en el lado derecho, en esta parte que estoy señalando, no sé si se logra ver o voy a resaltar mejor para que se vea, en esta parte del lado izquierdo, ahí ya va la aclaración. En este caso, pues habían marcado oficio porque no tenían circular. Entonces, ¿qué es lo que más se parece a una circular? Pues un oficio. Pero en el lado derecho aparece la aclaración de qué número es. Número, ¿verdad? Circular, número tal y tal, ¿verdad? Y en qué fecha se hizo. Eso va a ir, esta parte es la que va a variar. Y por último les voy a pedir que en la parte de abajo de la persona que recibe y la persona que entrega la notificación venga firmado, ¿verdad? Para darle un poquito más de diferencia a la situación, que venga firmado el documento por 2 integrantes del grupo de trabajo que ya está conformado. Esa sería la actividad que corresponde para el día de hoy. Nuevamente subir una persona del grupo, subirlo a Moodle para su respectiva revisión. No sé si queda alguna duda.